Javier, Arratsaldeon, cuéntanos qué es lo que pasa, por qué tenemos catarro cuando mejor tiempo hace y el clima es más bondadoso con nosotros. ¿Qué tal? Pues porque los virus todavía no se han enterado de que se tenían que ir. Es decir, los virus del catarro o de la gripe todavía, aunque no tanto como cuando hacía más frío, siguen aprovechando que por la noche todavía hace fresco y por las mañanas también, y están ahí, con lo cual podemos contagiarnos. Hay otra razón, solemos despreocuparnos un poco más nosotros de estas cosas, ¿no? Porque sales, aunque haga un poco frío por la mañana, como luego a mediodía va a salir más y entonces te despreocupas. Y luego a esto se une ese catarro que ya no es el típico virus catarral, sino todas las reacciones alérgicas. Y es que estamos viviendo la época del polen volando por todos los lados. En cualquier caso, Javier, estos cambios de temperatura tan radicales, de pasar de 17 grados, por ejemplo, a 30 grados en unos días, en un día prácticamente, o en una semana, estos cambios de temperatura también entiendo que hacen, que repercuten en nosotros, ¿no? Y en nuestra salud sobre todo. Exactamente, especialmente en personas más vulnerables. Estamos, digamos, poniéndonos muy en extremo cuando hace mucho fresco por la mañana o cuando prolongamos la jornada, y eso supone pues dejarnos realmente el ambiente perfecto, más propicio para que todos esos virus vengan. Ya digo que es un cúmulo de cosas, no a todas las personas les pasa. Se suele decir que los catarros primaverales son un poco los más graves, entre otras cosas pues eso, porque ya no solemos llevar tanta ropa como al principio, fíjate. Hablabas hace un momento, Javier, y me gustaría volver a ello, al tema de la alergia. Es verdad que la primavera es un infierno para los alérgicos, y es verdad que el polen está rondando por los aires y que encima, no sé si ahora Javier nos dará la explicación científica también, tiene que ver con el hecho de que haya llovido tanto durante este año y durante el año pasado. En cualquier caso, quiero que, porque aquí tengo un iPad, estamos en una aplicación. Vale, bueno, pues entonces, tenemos una aplicación donde se puede ver, y quiero que Javier me lo explique. Para esas personas que tenéis alergia, queréis consultar cómo es la cantidad de polen, qué es el polen, cuál es el polen, de qué árbol viene en estos tiempos. Javier, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues hay diversas, en bastantes páginas que informan del tiempo y así nos dan estos datos. Principalmente en nuestro país vienen de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, que desde los años 70 recogen estos pólenes de diferentes tipos que existen en toda la península, y van haciendo unos recuentos, y con eso hacen unos mapas, nos establecen semana a semana cuál es la probabilidad. Ten en cuenta que tenemos diferentes tipos de polen. Hay gramíneas, hay el llantén, por ejemplo, las plantago. En la zona de la cornisa cantábrica tenemos el abedul, tenemos los pinos, las coníferas, los cipreses, las arizónicas, y sobre todo, especialmente en esta época, porque es cuando está echando más polen, el plátano de sombra, ¿no? Por ejemplo, en polenes.com o en varias páginas de estas puedes acceder y vemos, y se dan esos normalmente por provincia, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta semana en Vizcaya los niveles eran moderados, sobre todo el del ciprés y el del plátano de sombra. Sin embargo, en Guipúzcoa pues no era tanto el ciprés, y era más el plátano, ¿no? Y con niveles altos, y por otro lado pues otros tipos de plantas. Hay que tener en cuenta que, como tú decías, John, con las lluvias que ha habido, es cierto que podríamos decir que la atmósfera por un lado está más limpia, pero por otro hay más hierbas, ¿no? Por eso se miran también las ortigas, las oleas. En gran parte de la península también el olivo es la principal fuente de pólenes, ¿no? Y son justo en esta época, ¿no? Desde febrero hasta mayo es cuando tenemos. Aquí vemos en Álava y en Navarra, pues tenemos unos niveles bajos esta semana, pero la semana que viene subirán, por ejemplo, subirá el polen de ortiga, y el polen de plátano subirá también en Álava y en Navarra, ¿no? Porque los árboles están ya desarrollándose ahí. O sea que, fíjate, es un poco complicado todo esto, porque de hecho tampoco está claro, y no para todas las personas funciona lo mismo. Es decir, estos niveles
niveles medio, bajo, alto se establecen por el número de granos de polen por metro cúbico, ¿no? Estos se van recogiendo, se miden y entonces se hace una estimación que, sin embargo, depende mucho de las personas. Hay personas que son más o menos sensibles. Conforme va pasando la primavera, el umbral en que a una persona que tiene alergia le molesta suele ir aumentando, con lo cual se va insensibilizando. Bueno, la existencia de sitios, bueno, las ciudades, los automóviles son otro factor que también ayuda. La presencia de otros alérgenos, es decir, de otras sustancias que pueden darte alergia o fíjate una cosa que está pasando Javier, ahora en una muchas cosita ciudades, que te quiero preguntar. es que ha llegado sí. Sí, Javier, porque yo, claro, yo te estaba escuchando, Dime. Es muy interesante, pero yo decía, esto del plátano de sombra que sale en todos los árboles, digo, ¿qué es el plátano de sombra? Sí. Yo hasta ahora solo conocía el plátano de Canarias. El platanero. No. Bueno, no tienen, se llaman igual, pero no tienen nada que ver. De hecho, el nombre original es este árbol que estamos viendo aquí, es el famoso platanero, el plátano de sombra que lo vemos por todos lados. Sí, pero es muy perro este plátano de sombra, porque es que es una amenaza brutal para los alérgicos. Salían todas las estadísticas. Exacto, sobre todo porque además se ha plantado muchísimo en toda la cornisa cantábrica. En Euskadi yo creo que casi todas las plazas y parques tienen plátanos, ¿no? Y esto supone así, pero fíjate, otra cosa que está pasando estos días también es que se están cortando el césped, y al cortar el césped muchas gramíneas y muchas plantas se liberan el polen, y eso añade no solamente a estos árboles que ahora están con el polen, sino también pues otros polenes que vienen de otras plantas, ¿no? Cada polen es diferente, además tienen diferentes tamaños, algunos pueden ser más efectivos para según qué personas. Bueno, esto es un poco complicado, por eso lo mejor, cuando uno tiene una serie de fenómenos de estos catarros que no se le van y tal, lo mejor es que consulte con el médico y ahí le van a poder informar de lo mejor. Consultamos. Y luego yo creo que más o menos casi todo el mundo sabe, ¿no? O consultamos contigo, Javier, que tú eres un experto en todo, y además gracias por habernos explicado por qué con esta climatología tan buena pues hay algunos que tenemos catarro y los alérgicos lo están pasando peor que nunca. Javier, gracias de nuevo por estar en nuestro programa, te espero pronto en mi plató y te mando un abrazo muy fuerte y que tengas un gran fin de semana. Lo mismo para vosotros, un saludo. Agur, agur.